Vamos a iniciar con la sustentación de enfoque psicoanalítico, un análisis de la película El Joker. El trabajo de sustentación está conformado por Andrés Felipe Montes Salcedo, Laura Nicole Novato Bar, Luz Adriana Gómez Aristizal y Narili Juliana Saosa Bastilla. La formulación del caso de Arthur desde la metapsicología freudiana, identificamos que Arthur, una estructura psíquica orientada a la psicosis, caracterizada por una fragilidad de base originada en sus primeros años. Al analizar su aparato psíquico, observamos un yo severamente debilitado que carece de las herramientas de mediación necesarias entre los impulsos del ello y las demandas de un superyo fragmentado o inexistente en su función de ley. Esta vulnerabilidad estructural es el cimiento sobre el cual se desarrolla su posterior colapso. El historial de Arthur revela traumas severos, abusos físicos y abandono en la infancia. Estos eventos constituyen la primera serie complementaria de Sigmund. Penny, la madre, fracasa en su función de subjetivación en lugar de ofrecer un marco de contención y amor sano, introduce al sujeto en una red de mentiras sobre su origen. Para sobrevivir, el aparato psíquico de Arthur envía estos elementos dolorosos al inconsciente mediante la representación. Sin embargo, este pasado reprimido queda latente, esperando un detonante para emerger y confrontarlo en una realidad devastadora. Podemos ver que su trama infantil y la función materna, en primera serie complementaria, abuso físico severo y abandono temprano, son factores innatos y vivencias infantiles. El abuso físico severo y el abandono traumático en su niñez temprana, dañaron irreversiblemente la base en su aparato psíquico. Penny falla en su proceso de subjetivación. Su madre no operó como una función materna adecuada, al no reconocer que Arthur, como un individuo independiente con necesidades propias, le impidió construir una identidad sana y separada de ella. En la represión primaria, elementos dolorosos enviados al inconsciente, el mecanismo psíquico que sepulta los traumas más arraigados en el inconsciente. Arthur desconoce su adopción y los abusos sufridos porque su mente bloqueó estos eventos para protegerlos de la locura. Consecuencias de esto, usa el delirio como defensa ante una represión primaria tan masiva. El aparato psíquico de Arthur recurre a la alucinación, como su relación con Sophie, para parchar la realidad dolorosa. Su brote psicótico, cuando Arthur lee el expediente médico de Arkham, la represión primaria fracasa. La verdad irrumpe de golpe, destruyendo su fragilidad, su estructura psíquica y dando nacimiento definitivo al Joker. El matricidio simbólico y real. Asfixiar a Penny es el intento de desesperación de Arthur por romper la falla de subjetivación y destruirla para poder finalmente existir como un sujeto propio que se terminaría convirtiendo en el Joker. Uno de los rasgos más distintivos de Arthur es su risa incontrolable. Lejos de ser una descarga placentera o una simple catarsis, analíticamente funciona como una conversión psicomática ante la imposibilidad de ligadura psíquica. Es decir, al no poder tramitar el dolor, el rechazo y la humillación mediante la palabra, la angustia deriva directamente al cuerpo. Su risa es un grito ahogado, un cortocircuito donde el cuerpo asume el costo del colapso de la representación mental ante la falta de una respuesta afectiva de su entorno. La risa como síntoma corporal. Arthur no logra elaborar emocionalmente las experiencias traumáticas de rechazo, violencia y abandono, y como resultado, el malestar emerge a través del cuerpo en forma de episodios de risa involuntaria. Conversión psicomática.
proceso mediante el cual un conflicto emocional inconsciente se transforma en una manifestación corporal. Aplicación en Arthur: dolor emocional, incapacidad para verbalizarlo, acumulación de angustia, descarga corporal. La risa funciona como una expresión física del sufrimiento. El cortocircuito psíquico. Idea central: la emoción no logra transformarse en pensamiento ni en palabra. Un esquema visual puede ser trauma, angustia, bloqueo simbólico, risa involuntaria o expresión dolorosa, imposibilidad de elaborar. La paradoja de la risa. Es una de las características más impacientes del personaje. Es que lo que observan los demás, lo que es diversión, burla, rareza y locura, Arthur lo experimenta de la siguiente manera: la diversión como dolor, la burla como angustia, la rareza como sufrimiento y la locura como desesperación. En Arthur, el descubrimiento de los abusos y maltratos que sufrió durante su infancia terminan desencadenando en él, en el personaje, una profunda transformación psicológica. Esta revelación rompe su equilibrio emocional y altera su percepción de la realidad, de cómo percibe el mundo, llevándola incluso a adoptar una actitud marcada por la violencia y la venganza. A lo largo de la película logramos evidenciar cómo los traumas reprimidos influyen en su forma de pensar y de actuar, hasta el punto incluso de distorsionar su visión del mundo, como ocurre con la relación que se imagina y crea con su vecina Sophie. La historia de Arthur muestra cómo las experiencias traumáticas del pasado realmente pueden moldear y reconfigurar profundamente la personalidad y el comportamiento, la conducta de una persona. En este caso, la estructura psíquica de Arthur Fleck, que da personaje al Joker, se manifiesta como psicosis. Realmente lo que tiene Arthur y lo que después retrata cuando tiene esa fractura de la realidad es psicosis. Desencadenado obviamente por el rechazo radical de la ley y la realidad simbólica, ¿no? Ante los traumas y por supuesto engaños de su infancia. Esto no es más que la demostración de la ruptura que tiene el personaje con la realidad, desarrollando delirios y alucinaciones estructuradas, como por ejemplo la que mencionábamos con su vecina Sophie. Y justamente para llenar esos vacíos emocionales y existenciales que surgieron a raíz de los traumas sufridos. Bueno, el quiebre del yo, el desencadenante. El colapso definitivo de Arthur es el factor que lo logra desencadenar es la dimensión política de la clínica, que lo desampara y Arthur sufre no solo en el material simbólico, el Estado cancela sus servicios de salud privándolo de la fundación del tercero, la ley que lo ampara. La trabajadora social era el único espacio donde su palabra era alojada. Sin este soporte institucional, Arthur experimenta un desamparo primitivo. La realidad del exterior se vuelve un territorio completamente hostil e incomprensible. El nacimiento del Joker, o sea, su salida delirante, es una libre elección patológica, sino una única salida, que el sujeto encuentra como un escudo para poderse defender. El caso nos demuestra que la estructura psíquica jamás se puede aislar de su dimensión política, social e institucional. En conclusión, más que una patología, es un grito social. Es el sufrimiento de Arthur, no es un fallo puramente individual, sino el síntoma de un tejido social enfermo y excluyente. El rol del Estado en la salud mental no es un asunto privado, es una obligación gubernamental que requiere programas de apoyo reales, accesibles y continuos. Cuando las instituciones abandonan al sujeto, la clínica se vuelve política, no se puede sanar la mente ignorando la violencia de su entorno.